Os agradezco muchísimo que estéis aquí, os agradezco mucho que os hayáis tomado la molestia de venir y al mismo tiempo os agradezco como parte del grupo que estéis apoyando nuestras jornadas, porque para nosotros las jornadas también es una manera de aprender nosotros y de encontrarnos pues, con quienes muchas veces nos impulsáis a que hagamos cosas o que nos impulsáis a que tengamos el ímpetu de querer seguir investigando algo tan extraño como es el misterio. Algo que aparentemente es tan cercano pero también tan esquivo y que también tiene un lenguaje, una forma de ser. El misterio tiene su personalidad y nosotros en cierto modo somos en el grupo unos cronistas, intentamos ser unos cronistas de esa personalidad tan esquiva pero al mismo tiempo tan fascinante. Y yo quiero esta tarde abarcar un poquillo lo que es la mirada del más allá desde un espectro en el que está muy relacionada mi experiencia en el grupo, mis ideas, mis pensamientos, mis elucubraciones, pero también algunas experiencias con Cuarto Milenio, pero también, sobre todo, la eterna curiosidad que creo que en el grupo, por ejemplo, es una cosa latente y patente. Cuando muchas personas dicen que les encantaría entrar al grupo EPTA, quizás la primera pregunta básica y esencial y que les vemos a los ojos es, ¿pero tienes curiosidad? Cuando a veces nos dicen, no, es que me gustaría ver un espíritu. Les dices, pero si se te está paseando el alma, no lo ves. O sea, tú tienes tu espíritu y se te paseas. Tenemos ese ímpetu que curiosamente creo que muchos de los que estamos aquí lo tenemos, de buscar algo, de intentar encontrar algo, de intentar atrapar en el aire lo que es el misterio. Y en el misterio realmente está como en el aire. Es difícil a veces intentar cogerlo, es difícil intentar acercarnos a él. Pero porque todo esto está quizás relacionado con nuestra experiencia respecto a la realidad, a nuestra percepción. Fijaros, cada vez que hacemos investigaciones, siempre es un reto, siempre es el reto de plantearte que tú tienes unas ideas determinadas, que puedes tener una información determinada, que puedes tener, digamos, unos parámetros que te ofrece la realidad para plantearte cosas. Pero sinceramente al misterio le da eso completamente igual. A ese otro lado le da completamente igual lo que tú seas, cómo pienses, qué es lo que quieras, se plantea, se presenta. Lo coges o lo dejas, lo entiendes o no lo entiendes. Y muchas veces cuando hay una intencionalidad, incluso hay, diría yo, un comportamiento tan inteligente respecto a cómo se manifiesta y cómo, digamos, plantea esa comunicación con nosotros, con los que estamos en este lado. Claro, entonces, como esta imagen, ¿cómo miramos la realidad? ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos dos puntos básicos que muchas veces la ciencia se plantea, ¿no? Lo que es la realidad y lo que es la percepción. Y la percepción se plantea como una serie de procesos que ocurren dentro de nuestra mente y en los cuales decodificamos e interpretamos cosas que vemos fuera. Pero la realidad muchas veces es completamente independiente a nuestra percepción, está ahí, tiene su inmutabilidad. Eso es muy cercano a lo que es el misterio. ¿Por qué? Porque el otro lado, en mi caso y en el de Paloma, por ejemplo, podemos percibir algo, pero muchísimas veces nos hacemos la pregunta, ¿pero realmente estamos percibiendo un 2, un 3% de lo que es? ¿O un 20, o un 30, un 40%? Créedme, muchas veces, por lo menos en mi caso, y lo he hablado muchas veces con Sol, con Piedi, con José Luis, con Paloma, tengo la sensación de que puedo percibir un 3%, que para mí es oro. Pero muchas veces siento la impotencia de decir, pero me estoy perdiendo tantos detalles. ¿Por qué? Porque mi cuerpo quizás físicamente no da para más. Mis poros, digamos, mi conciencia, mis neuronas llegan hasta un punto. Y claro, en ese punto de mi percepción está el tiempo y el espacio en el que estoy sometido. Y creo que todos aquí, en nuestra experiencia frente a ese más allá, que quiero englobarlo no solamente en el más allá que usualmente se concibe como los seres desencarnados que han partido que estaban aquí, sino otro tipo de realidades de otros seres que igual están allí. Llamémosle otras dimensiones, llamémosle realidad daimónica, lo que queráis. Todo eso. Porque en realidad creo que cuanto más nos acercamos al misterio, más tenemos las preguntas, y Sol estará de acuerdo conmigo en eso, en darnos cuenta de que
empezamos viendo un punto de vista, empezamos viendo una perspectiva, pero el misterio nos abre esto. De repente investigamos un caso, pero en ese caso se abre una vertiente de comunicación de ese lado que no era precisamente la que barajábamos y nos sorprende. Pero es que resulta que nos sorprende y nos hace pensar. Y nos hace pensar y nos confronta nuestras ideas. Entonces se genera algo mucho más grande. Con lo cual, el misterio, ese acercamiento al más allá, ya no es solamente una cuestión de investigar un caso. Es algo más. Hay sociología, hay cultura, hay antropología, hay folclore. Pero también hay cosas que se nos escapan por completo, pero que probablemente sean características de ese otro lado. Y que solamente lo sabremos cuando nos toque ir. Siempre bromeamos en el grupo respecto a decir que nosotros tenemos una idea de lo que ocurre por la casuística que tenemos, pero no podemos poner la mano al fuego al 100% porque solamente lo sabremos cuando nos toque ir. Y en ese sentido, con ese otro lado, también intentamos ser cautos porque la perspectiva es todo, es todo. El gato que estáis viendo es un gato que perteneció a mi bisabuela. Está haciendo una orejita porque, claro, el paso del tiempo es lo que hace. Está en una mesa de casa y se ve así. No veis el fondo, solamente se ve negro. Y ese fondo podéis imaginar que fuese cualquier cosa, o que no hubiese fondo. Pero en realidad ese fondo que se ve, es una madera de un armario. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que nuestra percepción es frágil en cuanto puede engañarse o puede estar sujeta a lo que nosotros tenemos como ojos y que por ahí podemos pensar que esto es así, pero igual no es así. Y en el misterio, en ese más allá, tan amplio, muchas veces también está ese juego. Ese juego de no te creas a la primera lo que estás viendo. Ten cuidado, no te aceleres. No te imagines que esa voz te está diciendo hola, vuelve a escuchar. No te creas que lo que tú has visto por ahí necesariamente puede ser un espíritu que está caminando por allí. Pregúntate cosas. Porque la mirada siempre tiene una dualidad. Todo lo que vivimos en el misterio, cuando investigamos, cuando leemos, cuando nos cuentan algo, siempre tiene la dualidad de ¿será o no será? ¿Eso es una psicofonía o no es una psicofonía? ¿Era un espíritu o no era un espíritu? ¿Era una voz o no era una voz? ¿Pero pasó o no pasó? ¿Era un ovni o no era un ovni? Todo en el misterio siempre tiene esa dualidad. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el punto de la confrontación de nuestro pensamiento y de que en algún lugar de nuestra memoria, de nuestra mente, sabemos que estamos ante cosas que son aparentemente imposibles. Entonces nos salta el resorte de decir, pero wow, es que yo he visto a una persona caminando por aquí. Es alucinante. Pero te salta la dualidad y te dice, pero no tendrías que haber visto eso porque eso no ocurre en teoría en nuestra realidad. Y créedme, con el paso del tiempo me divierte mucho porque en mi dualidad de ser el rarito, entre comillas, que ve cosas así, claro, veo el rostro de Piedi, por ejemplo, y en su rostro veo una sonrisa cuando yo estoy contando estas cosas. Pero no es una sonrisa de burla, es una sonrisa de curiosidad de cómo lo estarás viendo. Y cuando veo la cara de Sol, por ejemplo, veo el punto de cómo lo estarás viendo, pero es desde otro punto de vista también. Y entonces, claro, esa dualidad que tengo de pensar si lo que está ocurriendo, si no está ocurriendo, si debe ser o no debe ser, porque me tengo que poner a prueba a mí mismo, es necesario, es importante. Por una sencilla razón, porque en el grupo, como en las investigaciones con Cuarto Milenio, yo particularmente yo me siento como un teléfono, siempre lo digo. Y entonces un teléfono tiene que estar en unas buenas condiciones. Si vamos con el grupo a hacer una investigación, evidentemente yo no puedo ir con 20 cervezas encima, porque el teléfono no funcionaría bien. Y porque probablemente mi percepción sería mucho más proclive a falsear determinadas cosas que igual no son. Pero la dualidad está ahí. Cuando vamos a investigar, pensamos, ¿pasará o no pasará? ¿Ocurrirá o no ocurrirá? ¿Habrá algo o no habrá algo? Preguntas necesarias, preguntas higiénicas. Porque ese más allá, sospecho que también se hace esas mismas preguntas con nosotros.
Sospecho que ese más allá, en lo selectivo que es para algunas cosas, creo que se hace esas preguntas viéndonos a cada uno y dándonos por donde más nos duele, entre comillas. ¿Veis estas momias? El misterio, una de las cosas que tienen sus miradas al más allá, es que también en esa dualidad es sugerente y es evidente. Vemos unas realidades físicas que ya son parte de un pasado que a todos se nos pierde. Incluso a Sol, a Piedi y a mí, que estuvimos allí en este cementerio, pero que no sabemos exactamente de qué año eran estas momias, por una sencilla razón. Porque la tumba estaba rota, como veis todo estaba tirado por todos los sitios, y lo único que pudimos ver, pues, es a estos personajes, uno que no tiene cabeza ya, otro que está tumbado allí, a uno que se le veían unos zapatos que parecían de los años 30 o 40 del siglo pasado, no, o antes, sí. Pero claro, nos quedábamos pensando, ¿y esto qué? ¿Qué es esto? Momias. De una manera u otra, recuerdo cuando Piedi se le ocurrió la brillante idea de meter la cabeza a la tumba, que claro, que eso es una cosa que no podíamos hacer, pero que la hicimos por la curiosidad, pues pensé, pero es que han sido cuerpos humanos. O sea, han tenido sus pensamientos, han tenido sus sentimientos, han tenido sus pasiones, sus manías, lo que fuese. Y sin embargo ahora están relegados a esto. Y me pregunté, probablemente nosotros viendo esto, nosotros éramos el más allá de esto. Y al mismo tiempo para nosotros esto era un más allá. No sabemos quiénes eran, no sabíamos exactamente sus épocas, no sabíamos nada de ellos. Pero lo que sí sabíamos es que había una identidad, sea la que sea. Eso es lo mismo que ocurre cuando uno se acerca al misterio y empieza a tocarlo, o el misterio le va tocando. No sabemos exactamente qué es, pero hay algo ahí. Se vislumbra algo, hay una intuición de algo. La percepción se junta a la intuición. Y la percepción junto a la intuición, en esta mirada al más allá, son importantísimas, porque condicionan la realidad. La física nos dice, que cuando observamos la realidad la modificamos. Claro, lo curioso es que esas otras realidades, esas realidades que tienen que ver con el más allá, con el misterio, son realidades tan ricas y tan potentes, que volvemos a la casilla de salida, como en el juego de la oca. Si os cuento que estábamos allí, que Piedi metió la cabeza, que de repente en un momento determinado iba caminando con una cámara por una zona donde curiosa y misteriosamente había unas especies de lápidas pequeñas que no nos cuadraban que estuviesen allí, que no tuviesen nombres ni nada, habiendo dejado las momias detrás, y veo que Piedi casi hunde el pie en un montículo de tierra de este tamaño alargado, que ya podéis imaginar que es, pues una tumba. Si yo lo cuento todo esto así, podéis imaginar muchas cosas, pero podéis imaginarlas. No las podéis ver como las vimos nosotros. El misterio es eso. El más allá es un poco eso. Aunque a Paloma y a mí nos cuenten un poco cuando tenemos esas percepciones que siempre depende de ese otro lado, no depende de nosotros, nosotros lo que accedemos es a esto. Podemos intuir, podemos ver un poco eso, pero no sabemos exactamente cómo es su experiencia. No sabemos exactamente cómo se genera eso que hace que esos personajes, pues por algún motivo, escojan a Paloma y a mí para que podamos dar paso a una franja de realidad, a un trozo de realidad. Entonces, claro, si hablamos del más allá, ¿habéis visto la danza de la muerte alguna vez? Que tiene ese punto así tan interesante, que hay un punto hasta como muy sardónico, como muy irónico en ella. Claro, nos planteamos, la realidad es una danza de la muerte, ¿por qué? Porque si hablamos del más allá, realidades que no conocemos, seres de otras dimensiones, fallecidos que han dado su paso adelante, realidades daimónicas, seres que podrían ser como nosotros, pero que igual no son, y que antiguamente se les llamaba hadas, duendes, lo que fuese. Todo está danzando de una manera hasta cierto punto tenebrosa. ¿Por qué? Porque culturalmente se nos ha vendido que es algo así, porque el miedo siempre ha vendido y porque el miedo ha generado enganches. Pero es interesantísimo fijarnos que
Cuando observamos a ese más allá con cierto tipo de perspectiva, en la cual tiene que ver la historia, el folclore, la antropología, la sociología, la cultura, la ocultura, bendita sea que está saliendo ahora, cuando observamos todo esto nos damos cuenta que en el fondo todo esto es un conjunto que está absolutamente conectado, que ese más allá está completamente conectado, que el más allá, como siempre decimos, es un más acá un poco más lejano, nada más. Pero claro, pensar en muertos, en espíritus, en fantasmas, en duendes, en hadas, en lo que queráis, siempre nos vuelve a retrotraer a ese punto en el cual decimos, sí, pueden estar, pero si os preguntáis, parece que en algún momento cuando nos enfrentamos a estas realidades, como que hay algo en nosotros que es así. Sobre todo hay personas que se les nota mucho eso, que se violentan cuando hablan de estos temas. No porque no crean, sino porque algo dentro les genera esa especie de temor, de duda. La frase más sencilla es decir, no, es que me da miedo, o son tonterías. Pero curiosamente, el mundo del misterio, una cosa fascinante que tiene, es que luego mucha de esa gente viene y te dice, oye, perdona, que es que lo que te dije, me lo puedes contar a mí, pero que no se enteren porque es que me da cosa. Todos tenemos algo dentro muy potente que está conectado con todo esto. Porque es una cuestión de vida, en todas las formas que pueda tener. Yo nunca he visto un hada, pero no diré que no existe. No diré que no existe. ¿Quién soy yo para decir que no existe? No podría decirlo. Que quiero que existan, me encantaría. Y me encantaría ver una, por supuesto, y que la acribillaría preguntas, por supuesto, y que sé que Pide y estaría intentando grabarla y solo haría muchas fotos, por supuesto. Lo sé. Pero es que creo que llega un momento en el cual cuando uno se expone a estas cosas tanto que ya no se esconde ante el más allá, porque sabe que el más allá está en cualquier lugar. Porque sabe que este gran mundo, con este cuadro que me encanta, que está en el Reina Sofía, que es un mundo de ángeles santos de 1929, es una mezcolanza, que para algunas personas el mundo será redondo, pero para otras será todo esto, algo así. Y si veis en este cuadro, por ejemplo, se ven ángeles, se ve una serie de cosas que mistéricamente tienen un sentido. Hay como una especie de dirección, hay unas sombras y hay unas luces, hay todo lo que desde hace tantos años nos han hablado del más allá. El más allá lo han representado de mil maneras. Gente con túnicas, gente con orejitas en punta, gente arrastrando cadenas, vampiros, gente que se te sube en la espalda y te chupa la energía, grandes ogros. Y luego cada país ha adaptado todo ese más allá a su universo. En México está la Llorona, preguntando dónde estarán mis hijos. En Perú está el Cariciri. En Haití pues hay una infinidad de criaturas de pesadilla que se van a encargar de llevarte. En Egipto están los seres de sombras. Y cada cultura ha adaptado todas estas cosas por una sencilla razón, porque todos tenemos esa misma hambre de saberlo. Y todos tenemos esa misma hambre basándonos en experiencias físicas, que curiosamente conectan con lo sutil. En este lugar es un... Ese es el más allá. ¿Sí? Sí. Porque creedme una cosa, en el más allá también se dan situaciones así. En la mirada del más allá no siempre es una mirada como la de Bela Lugosi que da miedo. No, muchas veces ese más allá, lo que pasa es que no conviene decirlo porque no vende mucho, pero muchas veces ese más allá es risas, muchas veces ese más allá son cosas bonitas, y muchas veces ese más allá incluso son fiestas. El rey, qué bueno. Pero bueno, entonces este lugar que os estaba mostrando, curiosamente fue un monasterio. Se utiliza ahora para motivos turísticos, pero como está un poquito apartado, no va tanta gente como se podría presuponer. Bueno, pues en este lugar la materia efectivamente se convirtió en un hilo conductor entre ese más allá y
y nuestra curiosidad. Pero se convirtió de una manera interesantísima, porque se convirtió bajo sus propias reglas. Nosotros no íbamos con el deseo de investigar, íbamos con el deseo de pasarlo bien y tal. Y dando un paseo, pues algunas puertas se medio cerraron, que eso puede ser el aire, que pueden ser muchas cosas. O sea, que siempre la explicación física, que es lo que intentamos siempre con el grupo, buscar es eso, lo primero lo físico, después lo social, después la circunstancia personal y al final, al último, la investigación sensorial, psíquica, sensitiva, como queréis llamarlo. La casa no se construye por el tejado. Y en este lugar, os aseguro, había comido fantásticamente bien, no tenía ni ganas de investigación psíquica, ni sensorial, ni nada, quería descansar. Pero en esas puertas que se cerraron y se abrieron, vi pasar una monja. La monja me saludó amablemente. Yo me quedé, como siempre me quedo observando, porque no es... Quienes me conocen, y aquí Sol y Pide saben, o sea, yo no soy de aspavientos ni de decir, uy, ya está el séptimo cielo llegando a mí, no creo en eso, no me gusta eso, me parece un desorden. Pero sí me quedo observando. Y la observé y la saludé. Porque con ese más allá también hay que tener códigos de comunicación. Si tenemos el lenguaje que nos sirve para comunicarnos entre nosotros, tenemos que utilizarlo también con ellos, de una manera adecuada. Y en ese código de saludar a la monja, me dijo, vaya usted con Dios. Y yo le dije, ¿y usted también? ¿Y sabéis lo que me dijo? ¿Dónde crees que estoy? Me quedé un poco así y sonrió. Y se me generó la dualidad. ¿Me quería decir que estaba con esa entidad llamada Dios? ¿O me quería decir otra cosa? Me quedé un poco así como... Pero como la materia es el hilo conductor de todo esto, José Luis, el físico de EPTA, me dijo, vamos a comer un poco más, ¿no? Y volví a la tierra, digamos. Cuando volví, automáticamente otra puerta hizo... ¿Qué significaba todo eso? Pues probablemente que ese más allá, sea lo que fuese, utilizó ese pequeño lapso para decirme algo. Que vaya con Dios, bienvenido sea, se lo agradecí. Porque en todo hay huellas. En todo el más allá nos está dejando constantemente huellas por una sencilla razón, porque el tiempo pasa. Y en el tiempo que nos corresponde a nosotros está la caducidad física. Y la caducidad física es el momento en el cual el tripulante de cada cuerpo, que sois vosotros y vosotras, pues llega un momento en el cual se cansa de ese coche que ya no funciona y sale. El coche se queda ahí. Se va al desguace, al cementerio, o se va pues a modernos sistemas de refinamiento de la materia, incineración. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese tiempo nos condiciona más de lo que pensamos, pero ese tiempo que nos condiciona más de lo que pensamos deja estos mudos testigos que, como las momias, siguen. Esto está en un parque fantástico de aquí en Madrid, que es el Parque del Capricho. Es fantástico, es una ruta que nuestra querida Clara Taoses nos va a dar muchas pistas interesantísimas. Pues esto que estáis viendo va así. Y es agobiante, o sea, es agobiante entrar allí. Y allí hay muchos episodios de vida, muchas historias. Y ese más allá, aquí hace un efecto de eco. ¿No os habéis fijado que muchas veces hay algunas psicofonías que parece como que tuviesen un eco, como que parece que saliesen de un túnel? Pues a veces las voces de ese otro lado que se pueden percibir cuando hay personas que tienen ese tipo de sensibilidad, pues las perciben también de ese tipo de eco. En mi caso, en este lugar, tuve esa percepción de ese eco, que lo que decía la voz era cierra la puerta. Puede ser un fenómeno del tiempo que se queda ahí atrapado, lo que sea, toda la teoría que queráis, ¿vale? Pero en ese más allá, lo que sentí fue una nueva cosa que descubrí, la sensación de vacío. Me explico, esa sensación de vacío de cuando tú vas a un lugar, te pones a investigar, intentas sentir algo
Y lo que está allí, el fenómeno que se manifiesta, este limbo que hay entre eso y tú, a veces tiene una sensación de vacío, como de campana de vacío. Es extraño, me cuesta a veces explicarlo, pero ocurre. Y curiosamente lo pensé porque en algunas investigaciones que hemos tenido, en un momento determinado en el que Paloma y yo podemos estar hablando, de repente hay un silencio con Piedi y con Sol o con José Luis. Y en ese silencio también se genera esa especie de campana de vacío. Y me pregunto por qué será. Puede ser porque unos u otros podemos estar pensando en lo que está ocurriendo, pero hay algo extraño en ese sonido, hay algo. Y probablemente, es una teoría que tenga que ver con algunos estados cercanos, por ejemplo, a la muerte, algunos estados cercanos a los llamados estados alterados de conciencia, porque en todos esos momentos siempre está presente ese momento de silencio. Siempre. Algo habrá. Como algo había aquí, porque aquí también hubo silencio. Sol y yo estuvimos en Belmes, en un Belmes que cada vez se está dormilando más porque probablemente María esté ya en otros menesteres, pero que tuvimos la suerte de estar solos. Y estando solos, también se generó ese silencio. Hubo un momento en el que estáis viendo esto, que nos quedamos callados. En ese momento yo pensaba, cuando el grupo estuvo hace muchos años allí, y estaba el padre Pilón por aquí, Piedi con la cámara por aquí, Sol por aquí, María pues mirando como una coronela todo lo que ocurría. Pero aquí estábamos ya en esa ausencia, ya no estaba María, estaba su sofá, estaban las cosas, lo que veis, la pava que está ahí en un costado cada vez yéndose más, el pelado que está aquí, y nosotros allí en ese silencio. Cuando estuvimos allí, hubo un momento en el cual Sol y yo empezamos a reflexionar respecto a el papel de lugares tan señalados cuando sus protagonistas ya no están. ¿Qué ocurre en esos lugares? ¿Qué queda? Había densidad, sí, pero había una ausencia total de un espíritu. Y eso es una cosa extrañísima. Cuando una ausencia de un espíritu tiene tanta presencia que es como si fuese una presencia aunque hay una ausencia de ese espíritu. Es extraño. Probablemente eso conecte como cuando nosotros echamos de menos a alguien y decimos, no está aquí, pero ¿cómo le siento? ¿Cómo siento que está aquí su presencia? Qué curioso, ¿no? Qué curioso que ese más allá tenga esas conexiones tan caprichosas y aparentemente tan sutiles. Esa varita que veis que tengo en la mano fue un regalo de uno de los hijos de María y la tengo en casa ahora sujetando unas plantitas. Pero me hizo pensar que probablemente, cuanto más investigas en estas cosas, cuanto más te acercas a ese más allá, abierto en todos los aspectos, acabas teniendo más preguntas de las que pensabas. Muchas más preguntas, más y más preguntas. ¿Por qué he puesto a Greta Garbo? Porque Greta Garbo, por ejemplo, tiene esa mirada que entronca también con el más allá, por una sencilla razón. ¿Hace cuánto tiempo que murió Greta Garbo? Mucho, ¿verdad? Mucho tiempo. Hace mucho tiempo que hizo esas películas que hizo. Hace mucho tiempo que esa mirada era tan potente e hipnotizaba a tantísima gente. En un tiempo en el que el cine, los efectos que tenía, no eran los de ahora, en un tiempo en el cual la expresión era lo que era, y en un tiempo en el cual la expresión dominaba la escena más que el efecto. Y en este momento, desde el más allá, que somos nosotros, estamos viendo una imagen de hace tantísimo tiempo, y no sabemos qué hay en esa mirada, y esa mirada está en el más allá, porque Greta Garbo está donde esté. ¿Veis el juego de planos de tiempo? ¿Veis cómo el tiempo se mezcla? Qué curioso que parece que en ese otro lado el tiempo no es lo que es para nosotros. Qué curioso que parece que hay otras leyes que se nos escapan y que son leyes que tienen un peso total y que nosotros, cuando nos acercamos al misterio, de una manera, aunque sea pequeñina, lo rozamos y entramos en esas leyes. Cuando vamos al misterio no es que lo traigamos nosotros a nosotros, no, accedemos en su realidad.
accedemos a esa realidad tan, tan curiosa. Por eso, cuando se vive el misterio de verdad, cuando digo de verdad, lo digo con disciplina, con sentido común, no con ganas de ver a ángeles rubios alados con ojos azules que van revoloteando por todos lados, no. Cuando se hace de esa manera, es curioso, pero se entra en una especie de realidad distinta, interesante. Y cuando hemos estado hablando de Greta Garbo y os estoy hablando de todo esto, claro, también me pregunto, cuando hemos visto La casa de las caras de Belmes, si el recuerdo tiene peso sobre nuestra idea del más allá, nuestra concepción. Creo que sí, porque todos estamos, tenemos cierta programación para pensar en el más allá con todo lo que hemos aprendido, como os decía hace un rato, o sea, con lo que nos han enseñado, con las cositas que veíamos de pequeños, con la partida de seres queridos, porque indudablemente la partida de seres queridos nos deja instantes en los cuales pensamos en la muerte en función de la gente que se nos ha ido, de la gente que queremos, o de situaciones traumáticas o situaciones que hemos visto que nos han llamado la atención y nos han chocado. Pero como el más allá es más que eso, también las cosas que nos han contado sobre aparecidos, sobre almas en pena, ánimas, sobre duendes, sobre criaturas interdimensionales, lo que fuese, sobre extraterrestres, sobre lo que fuese, también tiene que ver con ese recuerdo, porque de una manera u otra traducimos el más allá en función de lo que nosotros conocemos e interpretamos como ese más allá. Pero claro, a veces el más allá produce empanamientos también. Y en mi caso, a mí me produjo un gran empanamiento. Esto que estáis viendo es mi cuaderno de campo. En mi cuaderno de campo voy escribiendo y anotando las cosas que voy viviendo por una sencilla razón, porque en las experiencias luego yo no recuerdo lo ocurrido, lo olvido. Eso para mí es bueno porque no cotilleo. Pero es extraño también porque me deja el punto de plantearme cómo ocurrió todo, cuál es el sentido de todo eso. Y en este cuaderno de campo, cuando anoto las cosas, las anoto así, como veis, con la letra a las bravas, con el boli que a veces no pinta bien. ¿Pero por qué? Porque tengo que cogerlo rápido, porque tengo que evitar que se me olvide. Pues en una investigación con Cuarto Milenio estuvimos en una zona de carretera en el País Vasco, y fue la primera vez en mi vida que no vi una figura humana. Vi una cosa de 2 metros o algo que era así, negra, con un fondo tremendo, y no supe qué es. Allí todo mi soporte, digamos, de aprendizaje o de disciplina respecto a esto se me trastocó un poco, porque yo no sabía lo que estaba percibiendo, pero sabía que eso tenía un comportamiento inteligente. Si os fijáis, hay 2 figuritas debajo y hay como un semicírculo, ¿verdad? Pues eso ocurrió porque esta figura, tras ponerse a mi lado, fue al donde estaba Enrique Chazarra, un compañero del programa, se puso detrás y luego se puso delante de él. Lo curioso es que es lo mismo que hizo con un testigo al que se entrevistó al día siguiente y que le había pasado la misma experiencia. Pero ¿qué rayos era esto? No lo sé. Lo que sí sé, porque de una manera u otra yo lo traduje como algo que tuviese que ver con esa realidad deimónica, era algo que no era humano, pero que tenía algo que ver con la tierra, con la zona, que tenía que ver algo con algo muy antiguo, muy antiguo. A día de hoy no sé lo que es. Y tampoco sabía explicarlo. Si os fijáis, fondo oscuro, hondo, no tocaba suelo, se detuvo frente a Enrique. Son frases como muy, muy sencillas. Potente, porque es que no sabía cómo describirlo. Y a veces es que ocurre que ese más allá, por mucho que lo mires y lleves gafas diseñadas para poder ver, porque ya tienes por costumbre verlo, pues te deja así. Dices, ¿qué rayos es esto? Las palabras y el conocimiento a veces se quedan cortos. ¿Por qué? Porque mucho de este misterio que entronca con el más allá no va a las palabras y al conocimiento, va al instinto y a lo que tú eres. Probablemente a ese gran misterio le da igual que tú hayas ido a la universidad, que tengas 40 títulos, que tengas 40.000 diplomas de parapsicólogo en la Universidad de las Islas Caimán. Le da igual. Lo que le importa es lo que tienes aquí y aquí, y el efecto que busca.
Y ese más allá también está aquí en cuanto al efecto poético que tiene. Quien haya tenido una experiencia relacionada con el más allá o con el misterio sabe que esa experiencia, aunque sea muy agradable o aunque sea muy chocante, tiene un efecto poético, tiene una plástica, tiene algo de arte, por decirlo así, la manera en que ellos se manifiestan, sus maneras, sus modos, sus épocas, esos modos de manifestarse a través de esas épocas, todo tiene algo muy curioso. Pero es que es interesante porque hay personas que aquí cogen un poco de esa esencia, como mi querida Laura Pérez, que en Tótem y en sus otras obras, pues capta un poco esa sutileza del más allá y la muestra. ¿Pero por qué? Porque nuevamente vuelvo a decirlo, el más allá está aquí, está aquí, está aquí. Cuando pensamos que los espíritus están en castillos abandonados, en lugares así, es que no, están en todo lado. En la calle, aquí en un kiosco, donde hay vida, hay vida. Y vida después de la vida. Y en esa vida después de la vida, y en esos códigos, como os he dicho hace un momento, nos planteamos más preguntas, y esas preguntas nos vuelven a llevar a ese limbo de silencio. La imagen, normalmente las imágenes que escojo siempre tienen un sentido, porque me parece que la imagen no solamente tiene que ser una compañía, tiene que ser un complemento. ¿Veis que está haciendo así? ¿Qué ocurre? Que cuando el misterio llega, cuando ese más allá se topa contigo, es que te deja sin palabras. Y puede haber momentos en los que tú respondas, preguntas, te levantas, quieres ver, pero llega un momento en el cual callas. Y además, es bonito cuando callas pensando, porque estás ejercitando el sentido común, o sea, porque estás pensando en lo que está ocurriendo, lo estás observando, pero en esa observación estás elaborando una cantidad de procesos mentales en los cuales la percepción y la realidad se juntan. Pero claro, estás elaborando unos mecanismos mentales en torno a un fantasma, a un espíritu, a una cosa que supuestamente no está ahí. ¿A qué es fascinante esa mezcla? ¿A qué es fascinante? Y me encanta porque le ha pasado a tantísima gente, y a tantísima gente que curiosamente ya no se corta en decir que el más allá no existe, sino que ya plantean que hay una posibilidad. Le llaman planos dimensionales, le llaman lo que sea, pero hay algo ahí. Hay algo ahí como en esta casa. En esta casa que, ¿la veis? Tan bonita. Curiosamente, si os dijese, ¿creéis que en esta casa puede haber algún espíritu, que puede haber ocurrido algo extraño, algo así? ¿Qué lo creéis? ¿Sí o no? Vale, pues yo desde este más allá os digo algo. Imagino que sí, pero no lo sé. Me encanta la casa, pero no sé quiénes viven allí, no sé qué ocurre. Esto es un ejemplo de cómo muchas veces en el más allá también con nosotros tienen ese punto. A veces pensamos que ese más allá sabe de nosotros todo, mucho, que es una panacea, un oráculo del futuro. Y no es así, muchas veces no es así. Muchas veces ocurre una cosa tan natural y tan graciosa como que ese fantasma te dice, oye, pero ¿tú quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué te vistes así? ¿Qué haces en mi casa? ¿O por qué te has sentado en mi sofá? O a veces ocurre que en un sueño determinado uno se imagina que ve una criatura extrañísima y la extrañísima criatura aparece como si fuese un fauno o algo así y le dice, ¡buenos días! ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay esa mezcla de curiosidades? Pues posiblemente porque ese más allá también tiene unos confines que a nosotros se nos escapan. Pero es que si a nosotros se nos escapan nuestros propios confines de percepción, se nos escapan los sentidos físicos que tenemos,
tienen la limitación que tienen y llegan hasta donde llegan, pero eso en cierto modo cercena la captación de la realidad. Siempre pongo el ejemplo, vemos a una mosca y decimos, sí, es una mosca, pero la mosca ve más que nosotros. Decimos, es un animalito, pero resulta que ese animalito puede captar las vibraciones de la Tierra y salir corriendo desde que hay un maremoto. Curioso, ¿no? Y hablamos del más allá. Esto es otro caso del cuarto milenio. Es un museo en Ocaña, dedicado a Ocaña, perdón. Un pintor que curiosamente tuvo una vida complicada y en esa vida complicada hizo muchas cosas en un arte, digamos, muy extrovertido, y que curiosamente muchas de las personas que han tenido una vida tan artística, tan extrovertida, tan variable, acaban yéndose de este plano de una manera más o menos parecida. ¿Sabéis cómo murió? Pues quemado, vestido como una especie de deidad con un traje de sol, y le cayó un fuego artificial y se quemó y partió. Todo esto podría hacer suponer que en este museo con su nombre, él podía estar allí. Pero el más allá, siendo como es, te puede decir, ¿tú crees que es eso? Pues no es eso. En este lugar lo que había era un cementerio tapado que no se ha querido declarar porque pues urbanismo es lo que es, pero que los cuerpecitos están ahí. Ese más allá muchas veces lo que dice es, tienes un camino con 3 sentidos. Tú te crees que este es el camino adecuado, pero por aquí es. ¿Cuántas investigaciones hemos tenido en las que íbamos pensando que era una cosa y luego se nos ha abierto otra puerta, y una puerta tremenda? Y en esas puertas tremendas sigue habiendo humor. Investigando con mi querida Clara Taboses, que estará aquí en breve, pues nos dimos cuenta también que el más allá, sea lo que sea, en toda su amplitud, a veces te es simpático cuando tú vas con códigos, digamos, de dignidad, de respeto, de honor. Y a veces ese más allá, como os hemos dicho hace un rato, no es una parcela de sustos ni nada. Al contrario, muchas veces también es una parcela de buen aprendizaje. De cosas que te dicen que no tendría por qué decírtelas, pero que te las dicen y que te ayudan. Y que en muchos aspectos hasta son como cariñosos, ¿verdad? A veces ocurre que ese más allá es un poco cariñoso. A veces es cascarrabias, sí, pero a veces es cariñoso. Y a veces es muy reflexivo. Y a veces hace preguntas que probablemente yo me lo planteo. Cuando me toque irme me las haré también. Alguna vez me han hecho algunas preguntas, como en este sitio, que yo no he sabido responder. ¿Cómo responderle a alguien que ha partido, que te dice, es que no sé ser feliz? ¿Qué le dices? ¿Quién es el guapo que él puede decirle, no, para ser feliz tienes que hacer esto? ¿Cómo decirle a alguien que ha partido, que te dice, es que durante mi paso por este planeta, pues fui un gañán, pero es que ahora no soy feliz, no hay nadie conmigo, ¿qué hago? ¿Qué le puedes decir? Puedes intentar un poco aliviar algunas cositas y tal, pero por honestidad no puedes ponerte en su piel porque no sabes cómo es su experiencia. Es complicado, es difícil. Y estaba en este sitio. Ya lo veis, oscuro, lúgubre. ¿Por qué? Porque hay quizás quienes se quedan en algunos sitios así es porque a lo mejor tampoco quieren verse a sí mismos. ¿Qué nos ha pasado? Y también ocurre que cuando algunas veces se les puede observar, de alguna manera saben que tus ojos podrían ser unas cámaras de fotos para poder grabarles, pero que no lo son. Y que tu pensamiento también tiene una caducidad y que el olvido llega rápido. Y parece como que se quedan un momento para que les recuerdes. Y en mi cuaderno de campo, ¿veis las letras todas desordenadas? Pues dibujé a esta criatura, a esta persona. Y se quedó así, como mirándome así. Y la dibujé tal cual y se me quedó grabado. Porque quizás en ese otro lado también ellos, sabiendo cómo somos, parece que tienen la idea
de que esperan que les recordemos de alguna manera u otra, que tengamos ese recuerdo de esa circunstancia, de su vida, de su instante, de su persona, Pero claro, investigando, y ya llevamos unos cuantos años, y siempre tenemos la perspectiva de decir, vale, todo esto ocurre. ¿Cómo he de enfocar el hecho de investigar ese más allá, de mirar ese más allá, de intuir ese más allá, de percibir ese más allá? ¿Cómo voy a enfocar esto para que me sirva más allá de la experiencia de investigación? Nosotros en el grupo, la experiencia que tenemos de investigación no es una experiencia solamente de centrarnos en investigar los hechos, sino es que intentamos ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque son realidades sociales, son familias, son personas que han partido, son conflictos, son dudas. Entonces intentamos buscar esa perspectiva. ¿Para qué? Para alejarnos de la extravagancia, de decir, en esta casa hay 40 fantasmas, en esta hay 42. ¿Y de qué sirve decir que en una casa hay un fantasma? ¿De qué sirve si no puedes dar un paso más allá e intentar averiguar qué ocurre con todo eso e intentar resolver? Las carnicerías están llenas de buenos filetes, pero si no coges el filete y lo preparas, no vas a saber a qué sabe. ¿Y por qué nos interesan estos temas con nuestro querido Paco Pérez Caballero, que va a estar aquí en breve? ¿Por qué nos interesan? ¿Por qué Paco pone esa cara y yo pongo esa cara? No son caras de pose, ¿eh? Son caras de toparnos con una pared y decir, ¿pero qué rayos es esto? ¿Por qué nos interesan estos temas? Esa es una pregunta que os lanzo a cada uno de vosotros, a cada uno y a cada una. Preguntaros por qué os interesan estos temas. ¿Por qué Ben-Yuri Gil en 1917 pintó a la vidente? ¿Por qué se hizo eso? Hace un momento visteis la viñeta de Laura. Esto es de 1917. ¿Por qué? Porque tanto en la viñeta de Laura, en las preguntas y en vuestras caras, y en esta imagen hay una mirada, es la nuestra, la de cada uno, con el consomé del misterio de lo que le supone a cada uno ese más allá. Pero fijaros esa mirada, fijaros esa contemplación. El misterio es un poco esto. Lúgubre porque era la época y representaba esto. Pero es esa mirada honda, es esa mirada de observación. No de la sorpresa de decir, ¡wow, un fantasma! No, es algo más, es algo más. Es algo más, es cansancio, como con Javi Pérez Campos y quien nos habla. Cansancio con esas ojeras de estar en el sitio donde vi esta cosa extraña que volvimos al día siguiente. De perplejidad, de decir, ¿cómo cambia de día algo y cómo de noche es distinto? Pero de día y de noche está la circunstancia. Y de día y de noche está la curiosidad. Y de día y de noche está ese más allá. De día y de noche. Y en el grupo, que aquí estamos, pues cada uno de nosotros tenemos también esa pregunta. Cada uno a su manera. Y en nosotros se generan esos hilos conductores de esa observación a ese más allá. Pero lo bonito de eso es que aprendemos de nuestras preguntas. Y eso es otra cosa importante, que parece que busca ese más allá, que haya un aprendizaje. Parece que ese más allá cuando te coge, cuando te quiere demostrar algo, te está pidiendo algo más, una especie como, no de salto ni de paso, sino de actitud. No ser simplemente un observador. A estas alturas, después de toda la cháchara que os he soltado, os pregunto, ¿cómo nos mira la realidad? Preguntaros cada uno y cada una, ¿cómo os mira la realidad? A vosotros. Y os agradezco y espero que todo os sea propicio y que ese más allá que está dentro de vuestros pechos y vuestros pensamientos, pues hable. Esa es una buena manera de conectar con lo de allí. Gracias. Mira, del capricho te voy a decir solamente dos cosas, ¿vale? Porque Clara va a hacernos una... El capricho es un tesoro que tenemos en Madrid en cuanto a simbolismo y a
a personalidad de una mujer apabullante, apabullante. La duquesa de Osuna es una mujer apabullante. Y es una ruta iniciática también. Es una ruta iniciática. Es un parque que, si no habéis ido, cuando vayáis, procurad verlo con otros ojos. La realidad se abre al misterio cuando miramos para ver. Y ese es un sitio para eso. Mira, lo primero que te voy a decir cuando te diga eso, que le ocurre, y te va a parecer un poco... Vamos a hacer magia, ¿vale? Cuando te diga que le pasa eso, dile que le quieres. Lo primero. ¿Vale? Porque eso es una columna de fortaleza para él. Que tú le digas que le quieres diciéndote que le pasa eso es una columna de fortaleza para él. Es un punto de saber que tiene la confianza de que tú estás. A veces ocurre que, cuando no son distorsiones que se pueden entender por sombras o lo que fuese, a veces ocurre que hay pasos que a veces pues vienen, pasan por allí, están por allí por algún motivo. Si no os han dado la brasa ni ha ocurrido nada, déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser. No te preocupes. Y a tu niño, dile que no tenga miedo, que tú estás. Que tú estás. Y que no tiene que tener miedo a eso. Y ponle de ejemplo que es como la oscuridad, que cuando una habitación está oscura da un poquito de miedo, pero si le das al botón de la luz, se enciende. Y que el botón de la luz que tiene sois vosotros. Y lo de las 3 de la mañana muchas veces son procesos del sueño y procesos digamos de programación física que no somos conscientes que tenemos. Y a veces ocurre eso, hay mucha gente que le ocurre. A mí me estuvo pasando durante una época, ¿sabes? Y era un poco lamentable despertarte a las 5 de la mañana, sea el día que sea, ¿sabes? Pero a veces son procesos de estos, ¿sabes? Nuestra biología es peculiar. Mira, la realidad es tan fascinante respecto a estas cosas porque a lo largo de la historia hay muchos simbolismos que parece que se dan en determinados momentos. ¿Por qué en personas que fallecen, por ejemplo, hay tanta presencia de abejas, de abejitas que aparecen o de pajaritos que aparecen? Y cuando la persona se va, ya no están. Sea lo que fuese, incluso porque fuesen por causas físicas que detectan una vibración de energía que tiene que ver con la transformación de la materia, lo que fuese, esos simbolismos funcionan muchísimo. Porque generan creatividad y generan sobre todo una proyección de tu propio espíritu. Y esa proyección de tu espíritu hace que, digamos de una manera u otra, te salgas de ti y evalúes la vida desde un punto de vista metafísico, por así decirlo. Pero eso ya funciona, porque te hace sentir vivo más allá de los estímulos físicos de tus órganos. O sea, tu espíritu se enardece, digamos. Entonces, esa simbología es curiosa, pero a lo largo de la historia ha estado. Quizás sea por algo, porque conocemos lo que conocemos de la naturaleza, pero a día de hoy ningún científico sabe cómo determinadas criaturas, qué es lo que pueden estar sintiendo dentro. A lo mejor nos están sintiendo, a lo mejor nos están diciendo algo, y a lo mejor, que es una teoría también, están haciendo algo que nosotros aquí de manera consciente no sabemos, pero que luego cuando partimos decimos, pues qué bien que ocurrió esto. Es poesía. Mira, en mi caso fue un acierto y error, ¿vale? A trancas y barrancas, porque antes de que yo supiese que me pasaba esto, me gustaba el misterio desde muy pequeñín, muy pequeñín. Cuando yo tenía 2, 3 años, me regalaban a veces coches de estos, y yo no quería coches, yo destrozaba el coche para convertirlo en una nave, porque lo que yo quería era ver ovnis. Me escapaba a la casa de los vecinos porque pensaba que era una casa abandonada, algo así, y no era abandonada ni nada, pero mi cabeza era eso, yo quería vivir experiencias. Y entonces llegó un momento en el cual lo que yo quería me dio la primera colleja. ¿Querías esto? Pues vas a ver esto. Y salí corriendo.
Y empezó, fue poco a poco una cosa y otra llevando, uniéndose con hilos conductores, discreción por mi parte y por parte de mis seres queridos, mucha comprensión por su parte, que es una cosa que siempre agradeceré, y creo que también el hecho de ser hijo único, de darme el sentido común de intentar cuidarme, porque yo tenía miedo de estar loco, ¿sabes? Tenía miedo a... Claro, y claro, en la adolescencia pues intenté investigar en psiquiatría y iba a médicos que eran padres de mis amigos y les contaba la gran frase de: es que tengo un amigo al que le pasa esto. Y me decían: sí, tú cuenta, porque claro, sabían que era yo, ¿no? Y hasta el día de hoy te diré que es una experiencia de hormiguita, poquito a poco. No, yo no creo en los iluminados ni creo en los grandes maestros. No. Y porque en realidad este mundo, el mundo del misterio, del más allá, tiene mucha humildad, ¿sabes? Mucha humildad. Aunque a veces pasan cosas que son muy rimbombantes, es bastante sutil y bastante humilde. Es mucho más interesante en cuanto esta la tenemos ya un poco vista. Y más rica según qué realidad es, según con qué te topes, según con lo que veas. Y el porcentaje, yo siempre intento ser cauto porque soy el primero que sé que es algo increíble. O sea, que sé que cuesta creerlo a veces, ¿no? Entonces, para mí ese poquito ya es mucho. ¿Sabes? Para mí ese poquito ya es mucho, pero no podría decirte cuánto es, pero ese poquito es mucho. Y cuando a veces ocurren cosas ya fuertes y potentes que nos han pasado, yo me quedo callado y Sol, Piedi o Clara o Carlos me dicen: ¿estás bien? Y digo: sí, pero es que me quedo callado porque es como, no es como un regalito, pero es como si esa otra realidad dijese: pues vale, chaval, has aprendido un poquito, mira un poquito más, pero no depende de mí. Eso ocurre solamente cuando no estoy en esa labor del personaje. Justo. Pero como el tiempo para nosotros es tan valioso, he de centrarme en el personaje, porque es la causalidad que dice Sol. O sea, él viene por algo, entonces tiene que haber una reciprocidad. Por eso para nosotros es importante la investigación, no solamente decir: no, es que aquí hay un fantasma, porque si yo fuese un fantasma y tú me vienes a investigar y te vas, yo diría: ¿y? O sea, ya te he hecho el mono ya, ¿y? ¿Te vas? ¿Y mi realidad qué? ¿Sabes? Entonces hay un matiz ahí. Mira, cuando somos pequeños, todos tenemos una mayor cantidad somos más... Nuestra sensibilidad está mucho más abierta porque la realidad del día a día no nos ha llenado los cajones con cosas de costumbre. Entonces los sentidos están más abiertos, y porque la distinción entre realidad y fantasía no es así, todo está fundido. Por eso un niño con una frase puede desarmar a un adulto, porque las frases son tan así. Entonces ocurre que en esas edades hay una mayor captación de la realidad porque se decodifica de otra manera, porque el niño se impregna de la realidad tal cual es la realidad. Entonces puede estar más atento a todo eso, ¿sabes? Es que ¿sabes qué ocurre con eso? Sí, pero ¿sabes lo fascinante de esto? Que ese otro lado a veces también, para manifestarse, con los niños es mucho más sencillo, porque el niño va a sonreír, en cambio el adulto va a salir corriendo, ¿sabes? Esa es la diferencia. Pero esa es la diferencia porque en lo que marca la diferencia es que lo que hemos aprendido, como son preconceptos, pues nos dicen: esto sí, esto no, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Entonces, digamos que todo esa gran apertura, esa gran antena que está abierta en los niños, pues nosotros cada vez más se va cerrando. Por la ropa que llevaba, el ropaje que llevaba, cierto olor a... Sí, pero como a estos perfumes antiguos también, ¿sabes? Sí. Y por su... Es curioso cuando al verles su expresión, aunque son como nosotros, pero hay algo plástico distinto, hay un matiz que es distinto. Y
su manera de mirarme, porque yo recuerdo que estaba mirando y me miró así caminando y me dijo eso de vaya usted con Dios, pero las maneras de la persona antigua, no tuve nada de miedo, no tengo miedo en realidad, o sea, no, ya no, ¿sabes? De pequeño sí lo tuve, pero ya no. Pero fue curioso porque, claro, es todo lo que, ese boato de las monjas antiguas que iban caminando de esa manera, fue curioso y fue amable, fue muy amable, muy amable. Gracias.